Seguimos en Infobae TV, ya está con nosotros el senador del PRO, Diego Santilli. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. ¿Está bien? Muy bien. Está de buen tono, de buen tinte, diría mi abuela. Bueno, estoy de buen tinte porque vengo de escuela de vecinos. Hoy a la mañana yo fui a acompañar a José María Corral, que hace escuela de vecinos, donde había 1.300 chicos y pudimos charlar un rato. Hablamos de temas de adicciones, drogas, de democracia, participación. Y bueno, como senador nacional fui y estuve ahí de la mañana. Así que lo hicimos en River, que eso es otra cosa eso que me para pone... usted está perfecto. Y me amplía el espectro, me ven mi primera mano River, así que bueno, estoy contento. ¿Ya se anotó para el 2015? Sí, claro, quiero ser candidato, voy a ser candidato, así que en las primarias, así que bueno, el PRO tiene un equipo, y cualquiera de ese equipo puede sucederlo a Mauricio, entendiendo que este semestre nuestro trabajo es posicionarlo a Mauricio como candidato a presidente, pero obviamente voy a ser candidato a jefe de gobierno. ¿Es lo mismo quedarse con la máquina de hacer billetes que montar una red de escuchas ilegales? No, no es lo mismo montar, que intentar quedarse con una máquina generadora de billetes que crearme en una causa falsa sobre escuchas, no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Una cosa estás hablando de corrupción y otra cosa es que te hicieron una operación, un montaje de inteligencia en términos de que vos escuchabas a otros. ¿Para qué querría escuchar a Mauricio, a su excuñado? O sea, ¿viste? Es una cosa extraña, una cosa inexplicable. Entonces, como es tan inexplicable, nos llegó a esa situación. Y de hecho, en la sesión de ayer a nosotros nos sirvió, porque a la pregunta de un senador, nosotros le contamos, la diferencia del PRO con lo que hoy está sucediendo es que nosotros nos pedimos el juicio político. El PRO, el bloque del PRO pidió el juicio político. Claro. ¿Para qué? Para que esta mentira absurda que era se pudiera discutir. Ahí la oposición decidió, no, juicio político no, hagamos una comisión investigadora. Se hizo una comisión investigadora con 17 miembros, de los cuales solo 5 eran del PRO, no respetando la representación parlamentaria que tenemos en la legislatura. Y en ese marco, después no se pidió el juicio político. Con lo cual, nosotros fuimos a la legislatura, Mauricio fue a la legislatura, se expuso delante de todos los bloques, contó, recibió preguntas de todos los espectros políticos. Después el bloque pidió el propio juicio político, la oposición dijo no, hagamos una comisión investigadora. O sea, todo distinto hicimos. Cuando vos tenés y sentís tu inocencia, te abrís y la respondés de esa manera. Me parece que esa es la mejor respuesta que nosotros le podemos dar ante esos casos. ¿Y por qué da la impresión de que, por ejemplo, teniendo en cuenta el avance de la justicia sobre el caso Chicone, sobre Amado Vudú, la oposición, en este caso el PRO, dice están las pruebas concretas para pensar que Amado Vudú se quiso quedar con la empresa Chicone? Y en el caso de Mauricio Macri, que tiene un procesamiento quizás en términos de procesamientos del derecho, ¿no? de escalas, sí, desde escalas, es un montaje de... ¿Es la misma justicia o son justicias distintas? Es la misma justicia, son hechos absolutamente distintos, pero las actitudes son distintas. Porque nosotros estamos pidiendo lo mismo que pedimos para nosotros. Nosotros estamos pidiendo a Vudú el juicio político, nuestros diputados están pidiendo el juicio político. ¿Qué significa? Estamos haciendo lo mismo que hicimos para nosotros. O sea, predicamos con el ejemplo. Es muy importante eso, porque no es que obramos de una manera para con el jefe de gobierno y de otra manera para con el vicepresidente que es de la oposición, o de la oposición nuestra, ¿no? No, obramos de la misma manera. Ahora, las causas son totalmente distintas. Vuelvo a decir una cosa es corrupción, la máquina de billetes, y otra cosa es una denuncia sobre escuchas que nadie entiende por qué escucharía el jefe de gobierno y que tiene que ver con el Estado, el jefe de gobierno con el cuñado. No sé si me explico, porque es una cosa que es tan atado de los pelos que no tuvo sustancia. La justicia es la misma. Teniendo en cuenta lo que viene, senador, pensemos en lo que está pasando, ¿no? Algunos sostienen que la lectura que hacen de lo que está pasando en el Congreso de la Nación, de tabicar obviamente la discusión en el seno del recinto, pero mandarla a la comisión, ya aparenta ser como cómo se va a posicionar el Frente para la Victoria cara al sistema de Amado Vudú. A lo que voy es, ¿hay alguna posibilidad de que el Frente para la Victoria le suelte la mano, que la Presidenta de la Nación le suelte la mano al vicepresidente? A ver, yo no sé si le van a soltar la mano o no. No creo que le suelten la mano porque ha sido la actitud constante del gobierno. Pero sí me parece que está claro entre los dirigentes del oficialismo, la oposición y del mismo gobierno, imagino yo, es que las explicaciones que se han dado hasta el momento no alcanzan. O sea,
Nosotros propusimos que fuera el vicepresidente y que se presentara ante todos los bloques y que esté dispuesto a recibir preguntas y respuestas y que las pueda responder y que trate de esclarecer lo más que pueda porque es el vicepresidente de los argentinos. Claro. Me parece que esa no fue la actitud de origen, por eso remarco las actitudes diferenciadas. Una cosa es la actitud nuestra, donde nosotros mismos nos pedimos el juicio político, nosotros mismos nos pedimos, Mauricio por sus propias... por su propia voluntad fue a la legislatura y explicó y dijo y contó y recibió cualquier pregunta, sin limitación a esta actitud. Entonces es muy complicado, es muy difícil cuando vos querés tirar hacia adelante. Gracias a Dios ayer el Senado sesionó, trabajó muy bien, muchas horas, de las 12 del mediodía hasta las 9 y pico de la noche, sancionando temas importantes, otros no tanto. Yo no estoy a favor de lo que se sancionó con el Código Civil, porque es muy difícil explicarle a un ciudadano que el Estado... Pero la responsabilidad del Estado. Claro, que los funcionarios tienen menos responsabilidad ante los errores de las concesionarias. Me parece que el Estado tiene la responsabilidad cuando toma la decisión de concesionar a alguien, de dárselo a una empresa, de por qué. Entonces el funcionario y el Estado tiene sus responsabilidades. Pero... Es un proyecto, y corre por cuenta de quien lo dice, vergonzoso, me parece, ¿no? A mí no me gustó para nada, me parece que... Es inexplicable, vuelvo a decirte, ¿cómo le dices a un ciudadano que vos das una concesión, el Estado da una concesión y no tiene responsabilidad? Bueno, pasó hoy de explicarlo en la radio y que me escribían mensajes diciéndome lo que estás diciendo es cierto, es realmente así. Es una locura. Y sí. Bueno, nosotros votamos en contra, pero más allá de eso se trabajó en otros temas también. O sea, uno... Pero hay freno, digo, ¿por qué pasan esos temas? ¿Por qué esos temas pasan sin pena ni gloria? Digo, en el tratamiento, en la previa. Hay otros temas que quizás se discuten en la política, en la opinión pública y se habla de eso durante mucho tiempo. Temas que no le cambian en nada la vida a la gente. Y algo que realmente se tiene que discutir no está en los medios, no se discute. A ver, el tema del Código Civil se discutió, es difícil de interpretarlo. Sí, es difícil que el ciudadano... Puntualmente sobre este tema puntual que era la responsabilidad del Estado, quedó perdido en el medio. Quedó perdido en el medio, bueno, en el caso Vudú, en los diferentes casos que lamentablemente nos tienen los argentinos, porque tendríamos que estar, después de 30 años de democracia, discutiendo otros temas y no los de siempre. La pobreza estructural que existe en nuestro país, la inseguridad, la inflación, siempre volvemos. Tenemos que estar discutiendo cómo mejoramos la educación, cómo extendemos el inglés a todas las escuelas, cómo buscamos el crecimiento, cómo hacemos más infraestructura, más energía, más producción, más trabajo. No, siempre volvemos a las discusiones estructurales de nuestro país. Y al tener discusiones estructurales recurrentes se te pierden estos temas que no son temas normales y además son de falta de sentido común, de falta de racionalidad. Cuando entonces el ciudadano mira y dice, pero ¿cómo puede ser que estén aprobando esto? Y nosotros decimos lo mismo, ¿cómo puede ser que vayan a aprobar esto? Por eso votamos en contra, pero votar en contra no alcanza porque hay una mayoría diferenciada. Y esto me lleva a pensar que tal vez en el 2015, en las elecciones presidenciales de 2015, hay una diversidad y una composición diferente a la histórica que nosotros vemos en la política. La histórica ha sido, gana un partido, tiene mayoría, todo se alista de esa manera. Y te lo decía antes de pensar, nosotros en la ciudad nunca hemos tenido mayoría en la legislatura, siempre hemos sido la primera minoría. Y eso nos obligó y nos enseñó a la dialéctica, al debate, a encontrar puntos de común acuerdo en la diversidad. Bueno, ahora con el kirchnerismo están encontrando muchos puntos de acuerdo. Pero no solo con el kirchnerismo. A ver, con el kirchnerismo nos hemos puesto de acuerdo, gracias a Dios, después de 6 años y medio, de algunos temas que le sirven a los vecinos. ¿Hay un acuerdo espúreo? A ver, yo quiero aclarar esto. Si cualquier acuerdo que tenga que ver con abrir una autopista que debió haber estado abierto hace 10 años, con tener financiamiento para los trenes. Es raro. Pero vos no harías eso, vos no trabajarías. No, está bien, pero si no lo hiciste en 10 años. ¿Sabes qué es raro? En 12 años. ¿Por qué lo vas a hacer faltándote 1 año y medio cuando...? Pero lo raro es que en nuestro país parezca raro lo que es normal en otros países del mundo. ¿Qué es normal en otro país del mundo? Que un presidente se junte con un gobernador, que un gobernador se junte con un intendente. En nuestro país es raro que un presidente de un palo diferente primero, se junte con otro. Eso es normal. No es normal en el kirchnerismo. No es normal en el kirchnerismo. Debe ser normal. No fue normal en 12 años. Claro. Bueno, eso está mal. Y de repente ahora es normal. Y se llevan bien. Bueno, pero aparecen legisladores que han escrito hasta libros en contra del jefe de gobierno y de repente ahora están maravillados de cómo está la ciudad, como si hubiesen estado viviendo en otro lado. A ver, yo creo que eso debe tener que ver, sinceramente, con un final del gobierno nacional, donde se ve que termina. Y cuando termina este gobierno trata de ser magnánimo, en vez de ser magnánimo cuando empezó. En el final intenta ser magnánimo.
puedo quedarme con el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Yo prefiero ser positivo y decir, bueno, por lo menos 1 año y medio antes empezaron a dialogar, que es importante, cuando nosotros lo pedimos hace 6 años y medio atrás. Porque yo no me quiero olvidar de una cosa, Juan Cruz, mira, cuando empezó el kirchnerismo, había un jefe de gabinete que decía que nosotros éramos enemigos, que un gobierno de otro símbolo político provincial era enemigo. Vos sos adversario en la política y yo te tengo que ganar con las ideas, con mis propuestas. Mi propuesta tiene que ser mejor que la tuya. No, yo no te tengo que matar. Si vos sos enemigo, imagínate lo que expresa esa palabra. Y eso nos hizo muchos años como Argentina, nos dividió, nos separó, no nos permitió discernir en el debate y en la diferencia. Bueno, eso está mal. Yo creo que yo trabajo para que sucedan las cosas que han pasado en el último tiempo en términos de poder dialogar, poder tener acuerdos en términos de la ILIA, de financiamiento para los subtes, para tener nuevos vagones, poder acordar con, por ejemplo, Randazzo el tema de los zapitos, los bajotúneles que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Eso le mejora a los vecinos, a los usuarios de los trenes, que son el 70% de la gente viaja en transporte público. Hay que trabajar para esa línea, ¿no? Hay que ir en esa línea. Lamentablemente lo raro, debiera ser lo cotidiano. Pero a ver, calculo que habrás leído la teoría que indica, a ver, desde el sentido común quizás y de cómo actúa el kirchnerismo, que la buena relación del kirchnerismo, a ver, no te extraño que al único candidato presidencial, al único, que nombra a la presidenta de la Nación una y otra vez, ya sea para enfrentarlo, para posicionar, es a Mauricio Macri. ¿No crees que la presidenta lo eligió a Mauricio Macri como rival porque cree que quizás eligiéndolo a Macri como rival frena un poquito el crecimiento de los otros y lo tiene más ordenado el escenario? Es buena tu pregunta. Yo creo que el que nos eligió como rival fue Néstor Kirchner al comienzo, que polarizaba todo el tiempo, violentamente, pero violentamente. Creo que en el transcurso de estos 12 años, o de estos 10 años, por decirlo de alguna manera, se dieron cuenta que esa polarización violenta, después de haber soportado cargas muy fuertes sobre el jefe de gobierno y sobre la ciudad de Buenos Aires, cuando ven que un distrito, que es la ciudad de Buenos Aires, la gestión del gobierno de la ciudad, el 75% de los ciudadanos está de acuerdo, empiezan a darse cuenta que tenés que reflexionar sobre tus actitudes de vida. Y yo empiezo a sentir, es una visión personal, por ahí me equivoco, yo empiezo a sentir que la presidenta siente que se dio cuenta que estos 10 años de polarización lo único que hicieron, violenta, lo único que hicieron es engrandecer la figura del PRO, que en silencio y trabajando todos los días para los vecinos creció. Y entonces, viste, nos atacaron con el Metrobús. Yo recuerdo, mira, yo soy autor de la ley Metrobús, la ley 2992, es de mi autoría, yo la fui a estudiar en el 2008. Cuando la sancionamos, los legisladores del kirchnerismo, amigos por cierto algunos, me decían, nunca la van a hacer. Me acuerdo cuando Diego Kramer me la votó y me dijo, no la van a hacer nunca esta ley. Y después me tocó como ministro hacer Juan B. Justo con Chaín y después la 9 de julio con el secretario de Transporte actual. Y yo te digo que veo el Metrobús y los primeros 6 meses, las cosas que me decían cuando sacábamos los árboles, y hoy... Tuvo una denuncia por los árboles. Una denuncia por los árboles, tuvimos que ir a explicar, bueno, y hoy la gente la ve maravillada. Y yo creo que eso debe sentir el gobierno nacional. Al sentir eso, al sentir que vos tuviste cerrada la ILIA 7 años por temas no mayores, no eran temas complicadísimos, eran temas menores. En realidad estaba Rusia contra el Ártico y ustedes contra la... Pero claro, entonces vos decís, y ahora la tenés abierta. Contra los árboles. Corriste el alambrado, por decirlo de alguna manera. Abriste una autopista. Y miles de bonaerenses que vienen a trabajar todos los días, cientos de miles que vienen a trabajar todos los días, ahorran 20 minutos de su tiempo, etcétera. Les sirve a la presidenta y nos sirve a nosotros. Entonces digo, el otro día lo vi inaugurar a la presidenta con Scioli, la General Paz. Una obra que hicieron con la General Paz, obviamente es un anillo de circunvalación de la ciudad importante, de ingreso, digo... Eso es lo que está esperando el ciudadano, que se dejen de pelear los políticos y que le resuelvan los problemas, que la gente tiene que tener cloacas, tiene que tener educación pública de calidad, tiene que tener salud pública de calidad, tiene que no tener inseguridad, te matan todos los días por algún lugar. O sea, estas cosas son centrales, Juan Cruz. Entonces, yo creo que se dio cuenta el gobierno nacional que peleando no les iba bien y que peleando se caían ellos. Entonces ahora cambiaron la actitud ellos. Nosotros siempre tuvimos la misma actitud. Y si yo te digo que en realidad puede ser que el kirchnerismo dijo... Si pego al PRO con nosotros, le podemos trasladar un poquito nuestra imagen negativa con aquellos que están dudando y empiezan a dudar y generar, ¿por qué está el macrismo tan cerca de la presidenta de la Nación? ¿Para bajarnos puntos a nosotros?
Mira, yo creo que nadie... O para poner un coto, poner tipo un coto de casa, ¿no? Te hago correr en un coto en el cual no te vas a escapar por ningún lado. Yo tiendo a creer que... No, o sea, tiendo a creer, pensalo en Scioli, ¿no? Que prende la tele y lo ve a un candidato, un rival, en primera plana, con la presidenta de Nación, inaugurando obras. Ni a Scioli le invitan a inaugurar obras ahora con la presidenta, pero que inaugura Macri. No hay ningún ciudadano argentino que piense que nosotros tenemos algo que ver con el kirchnerismo. Eso está claro. Y yo sí creo que hemos hecho muchas cosas bien, así como nos hemos equivocado en otras. Hemos hecho muchas cosas bien y que somos una verdadera alternativa. ¿Y sabes qué siento? Que obviamente no es que nos quieran, pero que nos respetan ahora. Yo siento que nos respetan. Y ese respeto, después de mucho tiempo de agresiones y de no diálogo, etcétera, se empieza a notar. Y eso me parece muy positivo para mí. Vos fijate que siempre el límite era, y ahora no es más el límite. Pero no lo digo solo del kirchnerismo, digo de otros partidos. Y ahora hay un respeto. Después podés pensar igual, podés no pensar igual, podés pensar que uno viene de un lugar y otros vienen de otro. Pero eso habla de la madurez de la política argentina. ¿Pueden solos para 2015? Mirá, es un gran tema ese. Yo cuando recorro con Mauricio el país, la gente quiere una alternativa distinta a los 30 años de política argentina. El otro día hablaba con alguien del PRO y que me planteó un dilema bastante... que no lo había escuchado y me pareció verosímil y en realidad me parece que es el problema que hoy tiene el PRO. Tienen cerradas las puertas por ahora, porque ustedes dicen que no les interesa y UNEN dice que tampoco les interesa el PRO, entonces por ahora eso está ahí, latente. El radicalismo a uno se enfrenta, en la cohesión cívica. Iba a decir Faunen, pero bueno, ellos mismos eligieron ese nombre, así que parece que es el término, por eso uno dice en forma despectiva, pero si eligieron ellos ser Faunen, no importa. Ellos dicen eso. Por un lado está el Frente Renovador, que ustedes dicen que no tiene nada que ver con el Frente Renovador dice que no tiene nada que ver con el PRO, entonces queda el PRO en el medio solo. Ustedes tienen un candidato que mide. Entonces me decía la gente de la provincia, nosotros tenemos un candidato que mide, un candidato que tiene chances ciertas y concretas de ser presidente de la Nación. Que crece todos los meses. Que crece todos los meses, en las provincias. Me dice, pero... Por ejemplo, la estructura del PRO, ¿puede fiscalizar toda la República Argentina? Mira, cuando nosotros empezamos... No lo había pensado en esos términos, pero fiscalizar no pensando en el... pensando en el fraude, porque no, digo, pensando en fiscalizar, en que estén las boletas en todos lados, en la estructura, en la campaña. Yo te diría que sí. Cuando nosotros empezamos en la ciudad, nos decían lo mismo, no pueden fiscalizar la ciudad, la fiscalizamos. Santa Fe no la podemos fiscalizar, la fiscalizamos. Casi por 2 puntitos gana Miguel del Cel, que hoy es el cumpleaños, aprovecho para mandarle un beso grande a Miguel del Cel, feliz Tenemos cumpleaños. en medio los 40 minutos del apagón ese medio raro. Exactamente, pero bueno, estuvimos a 2 puntitos. Algunos dicen que fue del Cel, que en realidad cuando se dio cuenta que ganaba, pagó todo. Miguel es un maestro, pero digo, y la provincia de Buenos Aires hoy estamos construyendo eso, la fiscalización, el llegar. Sí vamos a poder, ¿sabes por qué vamos a poder? Porque la gente quiere cambiar. Y son los vecinos, los ciudadanos y los argentinos los que nos acompañan en esto y se anotan, Juan Cruz. Es increíble la cantidad de argentinos y ciudadanos que se anotan para fiscalizar la elección. Con lo cual, estamos trabajando en esa línea. Tenemos un año para llegar a ese tema. Y vamos a llegar, somos profesionales, somos planificadores, planificamos profesionalmente, en tal mesa, en tal lugar, el nombre y apellido, tenemos un suplente para eso. Sí vamos a poder. Ahora, yo lo que sí creo es que los argentinos quieren un cambio, pero un cambio de verdad, de fondo, no un cambio de actores. Quieren un cambio de fondo, quieren ver resueltos sus problemas. Para que sus problemas estén resueltos, no lo van a resolver los mismos de siempre. Esta es mi visión. Y eso lo encarna Mauricio. Él es el verdadero transformador. Él ha demostrado, viste, cuando en Boca hizo lo que hizo, yo lo lamento, soy hincha de River, pero digo, lo planteo en ese lugar. En un momento dije hace muchos años, me gustaría tener un presidente en River como Mauricio Macri. Hoy tenemos un gran presidente, que es Donofrio, que despacito está trabajando junto a todo River, honestamente, un tipo honesto, un tipo que vino a ordenar, con capacidad, con profesionalidad. Bueno, en Boca le decíamos, no es lo mismo la ciudad, cuando iba el candidato a jefe de gobierno, no es lo mismo la ciudad que Boca, no es lo mismo, pero en Boca hizo lo que hizo y en la ciudad hizo lo que hizo, está haciendo lo que se ve. Y todos te dicen, bueno, no es lo mismo ser candidato a presidente que jefe de gobierno que gobernador. Sí, no es lo mismo, pero estamos preparándonos, nos planificamos,
nos instruimos, nos educamos, tenemos dialéctica, tenemos diálogo, y eso lo estamos construyendo. Yo sí le tengo mucha fe. Diego, te hago la pregunta volviendo al tema Chicone. La presidenta de la Comisión de Juicio Político y tuvo unas relaciones bastante desafortunadas, no supo ni siquiera explicar por qué había votado la expropiación, y ni siquiera supo decir a quién se la expropió, es algo que todavía nadie sabe. Nadie sabe. ¿Crees que la presidenta sabe de quién es la ex Chicone? Yo creo que la presidenta tiene que hablar de este tema. Tiene que hablar porque es el vicepresidente de los argentinos y es la Argentina, en definitiva, la que está teniendo una situación horrible ante el mundo. Una Argentina que necesita de más inversiones, una Argentina que necesita que entren los dólares, porque tenemos de todo tipo de trabas y no tenemos recursos. Una Argentina que necesita inversiones, que necesita trabajo, porque la inversión genera trabajo. Una Argentina que tiene que ir ordenando sus desigualdades. Vos ves un gobierno que dice, bueno, hizo una confiscación de YPF y la terminó expropiando y pagándola. Primero confiscó, después pagó. Bueno, trató de subsanar eso. Ahora trata de subsanar al Club de París. Siempre yo siento que se hace tarde y más caro, ¿no? Tarde y más caro. Cuando las cosas no las haces planificadas, las termina siendo más caras. Pero bueno, está insertando a la Argentina en el mundo para que vuelvan esas inversiones, para que esas inversiones queden en nuestro país y para que generen empleo, trabajo y recursos para pagar también nuestra deuda. Ahora tiene que sentarse con los fondos buitres a terminar de ordenar esta situación y tiene esta problemática donde un vicepresidente está, la institución vicepresidente está vilipendiada. Entonces yo digo, tiene que manifestarse sobre este tema, tiene que explicarlo, tiene que tomar una decisión. Los silencios no bastan en nuestro país. Entonces, a lo que vos decís, la gente quiere saber, la gente no entiende que vos como Estado ahora vas a tener menos responsabilidades. ¿Cómo es posible eso? Claro. La gente no entiende que se estatizó una empresa que no se sabe quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? Y que nadie apareció a reclamarla, que eso claro, incluso es lo más sospechoso todavía. Exactamente, entonces vos decís, che, le sacamos la empresa a alguien, y ese alguien no aparece. ¿Quién es ese alguien? Son cosas que no pueden pasar desapercibidas. Vuelvo a decirte, nosotros votamos en contra de la estatización de Chicone. Quiero aclararlo, porque no todo el mundo votó en contra. Entonces, ese tipo de cosas hablan de la racionalidad, de la transparencia, del sentido común. Y nuestra presidenta, que en definitiva es la presidenta de los argentinos, más allá de que yo no la haya votado, es la presidenta de los argentinos y se merece el respeto de los argentinos, tiene que explicar estas cosas y tiene que decir algo sobre este tema. Diego Santilli, senador nacional del PRO, gracias por estar en Infobae TV. Gracias a vos, Juan Cruz.